¿Se puede crear un avatar con inteligencia artificial? Sí, claro que se puede, y lo puedes hacer gratis. En serio, por favor explícame cómo debo hacerlo. ¿Te interesa? Mira el vídeo completo. En este tutorial te voy a enseñar paso a paso cómo crear tu avatar con dos generadores de imágenes con inteligencia artificial. Luego le vamos a poner tu voz o crearemos una voz con inteligencia artificial. Y por último, vamos a hacer que tu avatar hable y presente tus videos por ti con otra inteligencia artificial. Aquí abajo en la descripción de este video les dejo varios links que van a ser de mucha utilidad para que ingresen y empiecen a crear sus avatares. Hola, soy Eduardo Miranda y esto es Hub Educativo. ¡Empecemos! Muy bien, vamos a comenzar creando tu avatar. El día de hoy les voy a proponer hacer el avatar tanto en Playground como en SeaArt para que ustedes vean las diferencias y ustedes saquen pues el avatar que a ustedes más les parezca, ya sea de estas dos herramientas o pueden usar alguna otra herramienta que ustedes quieran. Vamos a comenzar por Playground y vamos a darle clic aquí al botón que dice crear. Nos va a llevar a la siguiente pantalla de crear. Yo me he permitido ya cargar una imagen mía, ¿sí? Entonces lo que les sugiero es que en este filtro le estoy dejando yo el filtro de Playtoon, ¿sí? Como ustedes ven aquí. Asimismo está mi imagen, le he puesto un peso del 60%. Ya le he cambiado yo a que me dé 3 imágenes distintas, ¿sí? Y en la parte de arriba le he dejado que la imagen salga de 512 por 512. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es, voy a ponerle un prompt que dice Pixar Man Portrait con este filtro y le vamos a dar a generar. Vamos a ver, le damos a generar y nos deberían salir 3 imágenes pues basadas justamente en la imagen que yo he subido con el filtro y el prompt. La ventaja es que Playground no se demora mucho y bueno, aquí tendríamos nuestros primeros 3 avatares. Como ustedes ya saben y pueden ver otro de mis videos que es el tutorial completo de Playground. Yo hoy no me voy a dedicar a hacer todo el tutorial de Playground porque ustedes ya lo pueden ver, pero sí me gustaría hacer otra prueba en este momento con ustedes, quizás bajando un poco el peso, en vez de 60 dejarlo en 55, ¿sí? Vamos a ponerlo en 52 si me permite, puede ser 50 y voy a volver a correr el generador. Vamos a dar 3 imágenes nuevas, se están cargando, vamos a ver qué nos aparece. A ver, debe estar terminando ya. Ajá, bueno, tenemos en este momento 6 imágenes, 6 diferentes avatares. Digamos que queremos elegir uno de ellos, ya tendríamos en este momento pues podría ser este o este. El que nosotros decidamos podemos elegir, podemos jugar como ya saben ustedes con este filtro, le pueden poner algún otro filtro distinto, pero en este momento pues ustedes ya tendrían 6 imágenes distintas para decir elijo uno u otro avatar, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la siguiente herramienta que es SeaArt para hacer con la misma imagen mía otros avatares a ver cuál nos parece mejor y elegir uno. Ahí nos vemos. Bien, seguimos creando el avatar, pero ahora lo vamos a hacer en SeaArt para que ustedes obviamente comparen y vean pues qué les gusta más, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es entrar a la página de SeaArt, obviamente, y nos vamos a ir aquí donde dice Swift AI, ¿ok? Le vamos a dar clic. Por si acaso quieren conocer cómo funciona la herramienta de SeaArt, tengo otro video dentro de mi canal donde ustedes pueden ver un tutorial completo de SeaArt. En este caso lo que vamos a hacer es ingresar aquí donde dice filtro de IA, ¿ok? Donde como pueden ver pues obviamente ustedes agregan una foto y nos va a dar un filtro en base al modelo que nosotros querramos. Vamos a poner aquí la misma imagen que pusimos anteriormente. Me parece que era esta.
¿sí? Al ustedes subirla, en este momento lo que vamos a hacer es seleccionar un estilo. Esperemos unos segundos. Si te ha gustado el video, danos un like y suscríbete a nuestro canal para más videos tutoriales y cursos online. Ok, ya se cargó la imagen. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es agregarle, por ejemplo, un filtro de cartoon, que es este que está aquí. Le vamos a dar clic y automáticamente SeaArt nos va a comenzar a dar unas imágenes. Vamos a bajar un poquito por aquí. Aquí está la imagen original y nos va a dar aquí 3 imágenes de lo que sería nuestro avatar. Vamos a hacer 2 pruebas, ¿sí? Vamos a hacer una con Cartoon y otra probablemente con el que dice Cartoon 3D, a ver cuáles son los resultados, ¿ok? Se están cargando. Ajá, muy bien. Aquí tendríamos pues obviamente este avatar que ustedes ven aquí. Es interesante el resultado. Fíjense este otro y este otro. Creo que me ha gustado este que está aquí y lo que voy a hacer en este caso es descargarlo para tenerlo guardado ya en mi computador. Vamos a que se cargue. Y muy bien, ya se ha descargado la imagen y ahora lo que vamos a hacer es volver a la imagen principal, que es esta. Vamos a que se cargue la imagen y le vamos a dar ahora el filtro que dice Cartoon 3D para ver qué resultados justamente nos da la página. ¿Ok? Vamos a esperar unos segundos hasta que se carguen y veamos qué resultados nos da. Muy bien, salieron las 3 nuevas imágenes. Como ustedes ven, tengo estos 3 avatares en base al modelo de Cartoon 3D. Tengo este o tengo este. Entonces ya tengo varios avatares. Unos de Playground y unos de SeaArt. Ya es un tema de ustedes pues seguir probando y practicando usando las herramientas y viendo qué filtros les queda mejor y buscando su mejor avatar. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que es agregarle la voz. Ahí nos vemos. Bien, para este segundo paso lo que vamos a hacer es hacer una grabación de voz. Hay 2 partes aquí. La intención es que ustedes puedan hacer que la imagen que han creado hable con tu propio tono de voz o tu voz, o que tú crees con tu imagen un avatar que hable con una voz de inteligencia artificial. Vamos a hacer las 2 para que tú veas la diferencia y puedas elegir también cuál es la que tú quieres hacer. En mi caso específico, yo he utilizado la aplicación Notas de Voz, que es gratuita para iOS, pero también hay otras aplicaciones ustedes pueden hacer una grabación de voz de forma gratuita, bajarse el archivo y seguir al siguiente paso, que es unir la voz junto con la imagen. En este momento les voy a poner el sonido, que es lo que yo he grabado como mi propia voz, que le voy a subir a mi avatar. Aquí les muestro. Esta es una prueba para hacer que nuestro avatar hable, se mueva y de alguna u otra forma pueda presentar un video por nosotros. Aquí vamos. Muy bien, como tercer paso, vamos a hacer que tu avatar hable, se mueva y le vamos a poner una voz, ya sea la tuya o una con inteligencia artificial. La herramienta que les voy a mostrar hoy de inteligencia artificial se llama Studio D&D. Ustedes pondrían en Google esta palabra o seguirían el link que está aquí abajo de mi video, ¿sí? Vamos a darle clic a donde dice Studio D&D y nos va a llevar a esta pantalla que ustedes ven aquí, que básicamente les va a dar la bienvenida y les sugiero que ustedes entren aquí donde dice Guest, le den clic y nos va a decir que nos pongamos nuestro email o nuestra cuenta de LinkedIn o nuestra cuenta de algún mail adicional. Les sugiero que por facilidad entren con su cuenta de Google, le dan clic aquí y entrarían a una cuenta gratuita. Nos vemos en la plataforma. Bien, una vez que han puesto su correo, ya ingresan con su usuario y llegan a esta pantalla. En mi caso, esta es la biblioteca de todas las creaciones que yo he estado haciendo, justamente para practicar un poco y enseñarles a ustedes cómo se debe hacer. Antes de comenzar, les voy a decir que esta es una herramienta de pago. Sin embargo,
Los primeros minutos son gratuitos. Ustedes entran aquí donde dice Pricing y se les va a abrir esta pantalla que tengo aquí. Como ustedes se darán cuenta, hay algunos planes que obviamente tienen un costo mensual, pero ustedes pueden comenzar con un trial que les da 5 minutos gratis para crear varios videos, ¿sí? Y con esto pueden practicar y decidir pues si tomar una suscripción Lite, Pro, Advanced, Enterprise o simplemente quedarse con la que tienen y seguir haciendo sus prácticas. Volvamos a la herramienta. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora lo primero que vamos a hacer es crear un video con la voz que yo ya generé. Entonces entramos aquí donde dice Create Video, ¿ok? Y al darle a Create Video nos va a llevar a esta pantalla. Yo ya me he permitido cargar las imágenes que sacamos tanto de Playground, ustedes recordarán que fue este avatar que está aquí, y estas dos que salieron de la plataforma de SeaArt, esta y esta, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es usar esta que está aquí, que es la que salió de SeaArt. Voy a hacerme un poquito para acá para que ustedes vean cómo funciona la herramienta. Aquí ustedes tienen la capacidad de escribir lo que ustedes quieren que la herramienta hable y les da obviamente una voz de inteligencia artificial, o pueden ir aquí donde dice audio y cargar el audio que ustedes ya acaban de hacer, como es mi caso. Le voy a dar aquí donde dice upload y vamos a buscar justamente el audio que yo ya creé para sumarlo a la plataforma y dárselo como voz a esa imagen que ustedes están viendo. Este es mi audio, le damos enter, en este momento se está cargando, aquí ustedes ven la carga. Listo. Antes de hacer el video, les sugiero siempre revisar el audio y ver que funciona. Esta es una prueba para hacer que nuestro avatar hable, se mueva y de alguna u otra forma pueda presentar un video por nosotros. Aquí vamos. Muy bien, como se dieron cuenta, el sonido fue bueno, está el audio como yo lo grabé. Entonces, ustedes tienen la imagen y tienen el audio. En este momento lo que tocaría hacer es aplastar aquí donde dice Generate Video. Le vamos a dar clic y vamos a esperar que nos genere el video con el audio y esta imagen va a tener un movimiento. Aquí vamos. Entonces aquí donde dice, esto dice que va a durar 12 segundos, que les van a quitar un crédito, ¿sí? Y le vamos a poner aquí donde dice generar. Muy bien, como ustedes ven, dice que ya fue generado el video. Aquí se cargó justamente a este lado de la pantalla. Y ahora lo que vamos a hacer es darle clic aquí para ponerle play y escuchar cómo el avatar se mueve, tiene una voz y obviamente podría ser un avatar que presente cualquiera de tus videos. Aquí vamos a verlo. Esta es una prueba para hacer que nuestro avatar hable, se mueva y de alguna u otra forma pueda presentar un video por nosotros. Aquí vamos. Bien, y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a utilizar el otro avatar, ¿sí?, que sacamos, y en vez de hacer audio, vamos a hacer un script, es decir, he puesto aquí el mismo texto de mi audio para que ahora sea la inteligencia artificial en idioma español con el acento de Tomás que nos genere otra vez a esta imagen que se mueve, que habla y que podría presentar un video por ti. De la misma forma que hicimos anteriormente, le vamos a dar aquí donde dice generar video y nos va a decir igual que el video se va a tomar tantos créditos. En este caso es un crédito que va a durar 8 segundos y le vamos a generar. Le vamos a dar a generar y una vez que esté listo lo vamos a presentar para ustedes como resultado. Esta es una prueba para hacer que nuestro avatar hable, se mueva y de alguna u otra forma pueda presentar un vídeo por nosotros. Aquí vamos. Estoy seguro que este tutorial ha sido de gran utilidad para ustedes. Así que míralo las veces que desees. Gracias por tu like, suscríbete al canal y deja tus comentarios.
Soy Eduardo Miranda y esto es Joven Educativo.